cordial saludo para todos. Vamos a continuar con el curso de señales y sistemas en tiempo discreto. Y en este video vamos a considerar el diseño de un filtro eliminabanda del tipo notch. Un filtro notch, su traducción es muesca o ranura, es un filtro eliminabanda muy estrecho que se va a emplear para rechazar una frecuencia específica. La característica de magnitud tiene esta forma. Entonces, aquí en la frecuencia digital θ sub c, nosotros queremos que la magnitud sea 0, de manera de suprimir su efecto. Recordamos que cuando la frecuencia digital está comprendida entre 0 y pi, la frecuencia analógica lo hace entre 0 y 1/2 de la frecuencia de muestreo. Es por eso que el equivalente a esta frecuencia de cancelación, la frecuencia digital θ sub c, sería una frecuencia analógica f sub c. Lo usual es que este filtro tipo notch se emplee para suprimir una frecuencia, pero también podría emplearse para cancelar más de una. Por ejemplo, si deseamos cancelar la frecuencia θ1 y la frecuencia θ2, esta sería la característica de magnitud. Si se cancela más de una frecuencia y estas se encuentran distribuidas, pero según un patrón periódico, se habla entonces de un filtro combo, un filtro Peine. Este sería un ejemplo de un filtro Peine. Aquí estamos cancelando la frecuencia 0, θ1, θ2, pi, y hay un patrón periódico en esta frecuencia, ¿no? Hay una regularidad. ¿Cuál sería el patrón de ceros y polos o un patrón de ceros y polos que nos permitiría lograr el objetivo de cancelar una frecuencia en particular? De implementar este tipo de filtro conocido como filtro notch. Este es nuestro objetivo. Nosotros queremos en la frecuencia digital θ sub c que la magnitud sea 0 y luego que la magnitud sea aproximadamente constante. Y nosotros ese hecho lo vamos a regular con el factor de escala, con el coeficiente b sub 0. Entonces, para lograr esta característica de magnitud, nuestro patrón de ceros y polos tiene que ser el siguiente. Para lograr que la magnitud sea 0 en θ sub c, nosotros vamos a colocar ceros dominantes sobre la circunferencia de radio 1. Entonces vamos a tener magnitud 0 a esa frecuencia específica. Luego, para lograr que la magnitud sea aproximadamente constante, también vamos a colocar polos dominantes en esa frecuencia digital que deseamos cancelar. Fíjense que como tenemos dos ceros y dos polos, la magnitud la podemos calcular por el método gráfico, el método geométrico que vimos previamente. La magnitud en este caso va a ser el factor de escala, el coeficiente de b sub 0, por el producto de las líneas de cero entre el producto de las líneas de polo. Cuando nosotros esto lo evaluamos en la frecuencia que queremos suprimir, bueno, vamos a obtener, fíjense que el producto de las líneas de cero y de polos va a ser aproximadamente igual. Eso significa entonces que la magnitud, bueno, va a ser aproximadamente el factor de escala, ¿no? El coeficiente b sub 0. Vamos a ilustrar este procedimiento con un esquema típico, ¿no?, de filtrado, donde aparece la señal deseada que se va a corromper, en este caso, por una señal de una frecuencia específica, y eso es lo que recibe el filtro, ¿no? El filtro recibe la señal deseada más la señal que la está corrompiendo, ¿no? Nosotros queremos a la salida recuperar la señal SDN. Entonces, en este ejemplo, la señal SDN va a ser una señal electrocardiográfica. Esta señal electrocardiográfica es muestreada a 100 Hz y la señal de ruido es, bueno, un ruido instrumental asociado a un aparato de medición que le está introduciendo una frecuencia de 12,5. Y esa frecuencia de 12,5 Hz es la que nosotros deseamos suprimir. Ok, entonces para lograr nuestro objetivo de suprimir esa frecuencia específica, nosotros recordamos que
que cuando la frecuencia digital va de 0 a pi, la frecuencia analógica lo está haciendo de 0 a 1/2 de la frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo es 100, eso quiere decir que la frecuencia analógica máxima es de 50 Hz. Entonces, esta frecuencia que deseamos cancelar, 12,5, va a estar relacionada con una frecuencia digital de pi cuarto. Y el cálculo es muy sencillo. Sabemos que la relación entre la frecuencia digital y la frecuencia angular analógica es esta, ¿no? W por T, del periodo de muestreo. Esto lo podemos escribir de esta manera, 2pi f por T, pero recordamos que T es 1 entre la frecuencia de muestreo. Reemplazando, aquí vamos a tener 2pi por 12,5 entre la frecuencia de muestreo, que es 100. 2 por 12,5 es 25 entre 100 por pi. Bueno, y eso definitivamente es pi cuarto. Entonces, es en pi cuarto, en esa frecuencia digital, que nosotros debemos colocar el patrón de ceros y polos que nos permite lograr los objetivos de nuestro filtro notch. La función de transferencia de nuestro filtro, bueno, va a ser el factor de escala B0, el producto aquí de los dos ceros, de los factores de los dos ceros, entre el producto de los factores de los dos polos. Nosotros queremos que la magnitud sea aproximadamente 1, entonces vamos a lograr eso colocando el coeficiente de B sub 0 como 1. Los polos, bueno, recordamos que están dominando, y para que dominen la magnitud la colocamos en 0,95. Eso permite que estén cerca del círculo unitario. Los ceros están localizados sobre la circunferencia, por eso es que la magnitud aquí es 1. Estos dos factores de los ceros los podemos expresar, fíjense, como z al cuadrado. Aquí podemos sacar este factor común z, y vamos a tener e a la j pi cuartos más e a la menos j pi cuartos. Y luego menos por menos da más e a la j pi cuarto más e a la menos j pi cuarto, eso da e a la j0, que es 1. Y luego, esto aquí entre paréntesis por Euler corresponde a 2 veces el coseno de pi cuarto. El coseno de pi cuartos es raíz de 2 entre 2. Por lo tanto, eso da como resultado raíz de 2. Ese es el coeficiente que acompaña a la z. Algo similar podemos hacer aquí abajo, y vamos a obtener z al cuadrado menos 2 veces 0,95 por el coseno de pi cuarto, z, menos más 0,95 al cuadrado. Entonces, la función de transferencia podríamos representarla entonces de esta manera, como una función racional, es decir, un cociente de polinomio. Ok, vamos a ver cómo funciona nuestro filtro digital. El filtro digital, su característica de magnitud es esta. Fíjense que la magnitud es aproximadamente igual a 1, como queríamos. Y se está logrando que la magnitud sea 0 en la frecuencia de pi cuarto, que es la que deseamos cancelar. La señal deseada es una señal electrocardiográfica. Aquí le muestro 3 ciclos de ella. Y la estamos corrompiendo de manera que lo que recibe el filtro es la señal electrocardiográfica más la señal GDN, la señal de ruido, el ruido de medición, que está a una frecuencia de 12,5 Hz. Entonces, esta señal, bueno, su gráfica es esta. Notamos aquí que en la base de ella aparecen estas oscilaciones que se deben a la componente de esta GDE. La salida, una vez que pasa a través del filtro tipo notch, bueno, fíjense que estamos limpiando estas oscilaciones. Entonces, estamos recuperando nuestra señal electrocardiográfica. Les agradezco infinitamente la atención que me dispensaron. Les deseo un muy feliz día.